Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Buenas tardes a todos. ¿Por qué no saluda a la persona que está ahí junto a usted? Regálele una sonrisa y dígale: Dios te ama mucho. ¿Estamos contentos de estar hoy aquí? Gloria a Dios. Bueno, estamos viendo una serie. Comenzamos hace 2 semanas a ver una serie que le llamamos nosotros Identidad y Roles del Reino. Y ¿por qué comenzamos esta serie? Porque Dios habló a nuestro corazón lo importante que es que cada uno de nosotros, en la identidad que Dios nos ha entregado, debemos llevar a cabo ciertos roles. Y es muy importante porque muchas veces nosotros dejamos de cumplir con esos roles y por lo tanto estamos perdiendo no solamente la identidad, sino estamos perdiendo también autoridad y estamos perdiendo la bendición. Yo estoy seguro que hay muchas bendiciones que Dios ha querido entregar a nuestra vida, pero que desafortunadamente pues las hemos perdido. ¿Por qué? Porque no hemos llevado a cabo el rol que nos toca. Amén. Vimos en la primera semana la importancia de esto. Vimos el libro del Génesis, Adán y Eva, y vimos cómo ellos perdieron esa identidad, dejaron de cumplir con su rol y perdieron autoridad y perdieron bendición. La semana pasada el pastor Guada estuvo predicando aquí acerca de los roles. Los primeros roles que vimos fue de esposo y esposa. ¿Alguien estuvo aquí la semana pasada? Ok, ¿le gustó? Sí, aprendimos acerca del rol de esposo y de esposa, lo cual es muy importante. Y hoy vamos a tratar un tema también importante, que es la identidad de padres e hijos y los roles que van acompañando a esa identidad como padres e hijos. Comenzamos esta serie o los roles con la familia, porque creemos que es algo que a Dios le importa mucho, la relación entre esposos. Dios compara la relación de Él con su iglesia como una relación de esposo-esposa. Por eso comenzamos hablando de esa identidad y hoy comenzamos a hablar de padres e hijos. ¿Hay hijos de Dios aquí? ¿Quieres tener una buena relación con Dios como padre? Muy bien, es importante que conozcamos esto y te voy a pedir que me acompañes. Ahí te dieron una guía. No sé si todos tienen esta guía. Si tú no la tienes, por favor levanta tu mano y te la van a llevar rápidamente ahí a tu lugar. Aquí adelante hace falta. Gracias. Bueno, esta guía es importante porque nos está ayudando ahí a seguir lo que estamos compartiendo, ¿de acuerdo? Entonces no quiero tomar mucho tiempo porque luego se me va el tiempo aquí. Ok, Malaquías, vamos a comenzar abriendo nuestra Biblia en el libro de Malaquías capítulo 4 y vamos a leer el verso 5 y 6 que aparece ahí en su guía en la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra de Dios: estoy por enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Amén. ¿Sí dice así su guía? Ok, cierre sus ojos un momento, por favor, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, porque sabemos, Padre, que tú nos has congregado en torno a tu nombre para hablar a nuestro corazón. Hoy ponemos este tiempo delante de ti, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos ministre, el que nos convenza, Señor, de pecado, de justicia y de juicio, y que todo lo que tú hables esta mañana, Señor, a mi corazón, Señor, yo lo pueda tomar y pueda hacerlo carne en mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, comenzamos leyendo estos versículos en Malaquías y es interesante porque son los últimos versículos del Antiguo Testamento. Usted sabe que la Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ok, el último libro del Antiguo Testamento es el libro de Malaquías, ¿sí? Y los últimos versículos del libro
de Malaquías son estos que vimos, Malaquías 4, 5 y 6, ¿sí? Y está hablando de una promesa de parte de Dios. ¿Para cuándo es esta promesa? Diga conmigo, para este tiempo. Dios está prometiendo algo, dice voy a enviar al profeta Elías, ¿sí? Porque Dios está viendo una problemática. En el verso 5, por favor. Verso 5 dice, estoy por enviarles ¿a quién? Al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. ¿Cuántos saben que el día del Señor está cerca? Entonces, ¿el Señor qué hizo? Envió, dice, al profeta Elías, ¿sí? Antes de que venga ese día, dice, pero ¿para qué lo envía? Dice el verso 6, para reconciliar, ¿sí? Él hará que los padres se reconcilien ¿con quién? Los padres se reconcilien ¿con quién? Con sus hijos. Y los hijos con sus padres. Entonces eso es importante, que muchas veces no nos damos cuenta, pero la relación entre padres e hijos no se está llevando como Dios quiere que lo llevemos. Mire, una cosa es que la relación de usted con sus hijos o de usted con sus padres, usted lo esté llevando como usted quiere, y otra cosa es que lo esté llevando como lo quiere ¿quién? Dios, ¿sí? Y el problema es que cuando nosotros no entendemos y no llevamos a cabo el rol que nos toca dentro de nuestra familia como padres o como hijos, suceden cosas, ¿sí? ¿Qué cosas? Viene ahí en su guía número 1. Y dice ahí, cuando no se están llevando a cabo los roles de padres e hijos, hay, y póngale por favor, apúntele ahí, distanciamiento. Dice el Señor, Él hará que se reconcilien, ¿sí? Él hará que ¿qué? Que se reconcilien. ¿Qué es lo contrario de reconciliación? Separación, molestia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está viendo el Señor? Que en este tiempo, antes de que venga, dice ahí el día terrible, la segunda venida de Cristo, ¿sí? En ese tiempo, Él se está dando cuenta, Él ya vio, ¿sí?, que la relación entre padres e hijos está habiendo un distanciamiento, y eso usted se da cuenta. Por eso la sociedad hoy en día está como está. Porque el distanciamiento entre los padres, y cuando se refiere a los padres, no solamente habla del varón, no está hablando específicamente del varón, sino está hablando de papá y mamá. ¿Hay papás y mamás aquí hoy? Diga, esta palabra es para mí. Está hablando de los papás en general, papá y mamá, ¿sí? Y está hablando de un distanciamiento que está habiendo entre papás e hijos. Eso le preocupa al Señor. El distanciamiento que está habiendo entre papás e hijos. Por eso dice, voy a enviar al profeta Elías, y él va a hacer que se reconcilien. Él va a hacer que vuelvan a asumir el rol que les corresponde hacer, llevar a cabo. ¿Sí entiende eso? ¿Qué sucede cuando hay ese distanciamiento? Dice ahí, no sea que, dice, así no vendré a ¿qué? A herir la tierra con destrucción total. ¿Qué sucede? Que cuando hay, dice número 2 ahí en su guía, dice, cuando hay distanciamiento entre padres e hijos, la tierra, es decir, la familia, y póngale ahí por favor, se lastima y se destruye. Entonces eso es lo que está viendo el Señor, ¿sí? Que donde hay distanciamiento, ¿qué va a suceder con la familia? La familia se hiere, se lastima y se destruye. Y eso es lo que Dios no quiere. Por eso el Señor dice, voy a enviar al profeta Elías. Ahora, es una promesa. ¿Para qué tiempo? Diga conmigo, para ahora, ¿sí? ¿Dónde nosotros lo vemos? Dice la palabra en Lucas capítulo 1 verso 13. Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículo 13. Ese también está muy bonito, pero no es.
Ahí, gracias. Dice, el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Ya que dice, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Verso 16 dice, hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios, y él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. ¿Qué decía en Malaquías? Enviaré ¿a quién? Al profeta Elías. ¿Sí? Ahora dice aquí, él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder ¿de quién? De Elías. Fíjese bien, ¿cuál era la promesa en Malaquías? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y aquí dice, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo, fíjese bien, de este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Amén. Ahora, ¿de quién está hablando aquí? De Juan el Bautista. ¿Sí? Está hablando de Juan el Bautista. ¿Eso ya pasó? ¿Ya sucedió o no sucedió? 400 años después, pero la promesa que hizo Dios a su pueblo de enviar al profeta Elías para reconciliar a los padres con los hijos, ya sucedió. ¿Sucedió en la vida de quién? De Juan el Bautista, que dice, él era lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Ahora, ¿cuál era la misión de Juan el Bautista? Preparar el camino delante de quién. ¿Delante de quién? Del Señor Jesús. Algo que me llama muchísimo la atención es que dice que él venía delante del Señor Jesús, ¿sí? Delante del Señor, preparando el camino, dice, reconciliando a los padres con los hijos, y termina diciendo en el verso 17, dice, de este modo preparará un pueblo bien dispuesto, para recibir al Señor. Y eso es algo que usted tiene que saber. Dice ahí en el punto, era el punto número 3, dice, si no abrazamos el rol que nos toca desempeñar como padres o hijos, y apúntele por favor ahí, no estamos bien dispuestos para recibir al Señor. Eso a mí me impactó. Porque está hablando de Juan el Bautista lleno del Espíritu Santo con el poder de Elías para reconciliar a los padres y a los hijos, para preparar un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Y yo entendí algo, que si nosotros no entendemos, si nosotros no vivimos esa reconciliación con el rol que nos toca llevar o nos toca hacer, de acuerdo si eres padre o si eres hijo, entonces no estás dispuesto para recibir al Señor. ¿Alguien está aquí o no? Él venía delante de ¿quién? Del Señor Jesús. ¿Sí entiende eso? Juan el Bautista venía delante de ¿quién? Del Señor Jesús. Y aparte de morir en la cruz, porque eso nos queda claro, el Señor Jesús murió en la cruz para que usted y yo pudiéramos estar aquí hoy. Él derramó toda su sangre, llevó todo nuestro castigo en esa cruz, murió por nuestro pecado y resucitó al tercer día. Amén. Pero además de eso, una labor muy importante, una parte muy importante de su ministerio fue enseñar al pueblo la paternidad de Dios. ¿Sí está entendiendo esto o no? Es decir, en ese tiempo el pueblo de Dios solamente veía a Dios como Señor. ¿Sabe que una de las causas por las que ellos crucificaron al Señor Jesús fue porque Él se decía hijo de Dios?
Eso fue algo que ellos usaron. Es que como blasfema, se dice hijo de Dios, eso no lo puede decir nadie. Y sí, porque en ese tiempo el pueblo no se consideraba a sí mismo hijo de Dios. Pero Jesús vino y Él vino a enseñar algo diferente. Él vino a enseñar la paternidad de Dios y Él comenzó a enseñar: Él es mi Padre. Y Él dijo: ustedes van a orar así: Padre nuestro. ¿Hay hijos de Dios aquí? Yo le voy a decir: ¿por qué es hijo de Dios? Porque el Señor Jesús vino y nos enseñó que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. Pero yo necesito tener un corazón bien dispuesto para recibir la paternidad de Dios. Eso es lo que muchas veces no estamos entendiendo. Yo necesito tener un corazón bien dispuesto para poder recibir la paternidad de Dios. Y eso no se está dando. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no estamos reconciliando el rol que nos toca como padres o como hijos. Déjeme decirle algo para que lo apunte por ahí atrás. Si usted no abraza el rol de hijo en esta tierra, usted no va a poder abrazar la paternidad de Dios para su vida. Es así. Jesús, dice la palabra, después de que Él se pierde bueno, no se perdió, Él estaba en el templo enseñando en la sinagoga, ¿sí? Pero los papás creían que estaban perdidos. Y ellos, cuando lo encuentran, le dicen: ¿qué nos has hecho? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Y dice: bueno, vámonos. Y dice la palabra que el Señor Jesús estaba sujeto a sus padres y crecía en estatura, en gracia y en sabiduría para con Dios y con los hombres. Si es así o no es así. Pero el Señor Jesús sabía que tenía un rol como hijo en esta tierra. Y Él tenía que cumplir con ese rol en esta tierra. Y Él tenía que estar sujeto ¿a quién? A José y a María. No importa que ellos no fueran Dios. ¿Alguien está entendiendo esto o no? Es decir, si usted quiere abrazar la paternidad de Dios, necesita abrazar la paternidad ¿de quién? De sus padres que están aquí en la tierra, aunque no sean perfectos. Nadie dijo amén. Entonces, por eso es importante. Por eso el Señor dijo: enviaré al profeta Elías para reconciliar a los padres con los hijos, para preparar un pueblo bien dispuesto a recibir al Señor. Si usted no abraza el rol que le corresponde como padre, usted no va a ser capaz, apúntele por ahí. Si usted no abraza el rol que le corresponde como padre, usted no va a ser capaz de entender la paternidad de Dios hacia su vida. Le voy a dar esto. Cuando usted era joven, ¿cuántos papás hay aquí? Ok, ahí le va. ¿Cuántas veces su mamá o su papá le dijeron: pero me vas a entender cuando tengas hijos? Y usted, nah. Y ahorita que ya tiene hijos dice: ay, sí, ya los entiendo. ¿Sí o no? Bueno, ¿sabe cuándo entendemos la paternidad de Dios hacia nuestra vida? Cuando asumimos el rol de la paternidad de Dios, que Dios nos dice que nosotros tenemos que hacer. ¿Entendió eso? Entonces es importante. Yo necesito abrazar esos roles. Ahora, ¿cuáles son estos roles de padre o hijo? Es muy sencillo. Miren, vamos a ver primeramente el rol de los padres. Rol de los padres. Dice en Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4, en la Nueva Versión Internacional, dice la palabra de Dios: si ustedes padres, ¿cuántos padres hay aquí? Ok, ustedes padres, este es para ustedes, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese qué interesante.
Muy sencillo el rol de padre. ¿Cuántos saben que es muy sencillo ser padre? Nadie, gloria a Dios. Pues es que no tienen fe, pues. No tiene, discúlpeme, pero el rol, un versículo, es solo un versículo. Lo que Dios le dice a los papás que tienen que hacer, que tenemos que hacer. Ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Y ese es el rol de los padres. Ahora, ¿qué encontramos? Encontramos 4 cosas. Número 1, apunte ahí por favor, póngale ahí: no hacer enojar a mis hijos. Y eso parece una misión imposible, ¿no? Con los jóvenes hoy en día. Con los jóvenes hoy en día, que de todos se enojan, ¿no? ¿No le ha pasado sobre todo los adolescentes, ¿no? Llega un momento en que parece que ladran a todo, ¿sí? Oye, hijo. Ok. Pero le voy a decir, déjeme decirle algo. Yo estuve investigando, un poco investigando cuál era la principal causa de que hace enojar a los hijos. Y a lo mejor alguno podría pensar, bueno, pues les hacen enojar que no les den el celular nuevo, que no los dejen ir al antro, que esto, que no los dejan tener novia, novio, ¿sí? Pero no, fíjese que investigando un poco, según las estadísticas, la mayor causa de molestia, de enojo, de irritación en los hijos es la inconsistencia de sus padres. Y papás se quedaron mudos. La inconsistencia de los papás. ¿Qué significa esto? Papás que un día le permiten hacer algo y al día siguiente ya no. Papás que prometen cosas que no cumplen. No, si sacas buenas calificaciones te voy a comprar el iPhone X. Y regresa el chamaco con las calificaciones puro 10. Ay, pues, no te dije X, pero era un X nomás así. Tú entendiste mal. La comparación. ¿Sabe qué hacen los papás inconstantes? Comparan. Un día eres lo máximo, eres, uy, mi hijito, no, hombre, a ti no, te hice a mano. Y al día siguiente eres un inútil. No, hombre, si fueras como tu primo, como tu amigo, como tu hermano. ¿Qué hacen los papás inconstantes? Los papás inconstantes lo único que provocan es que los hijos se irriten, se enojen, porque un día les permiten hacer algo y al día siguiente lo mismo ya no se los dejan hacer. O le permiten hacer algo a uno de los hijos y al otro no. Oiga, ¿está aquí o no? Y eso no se puede. Usted tiene que ser como padre. Nosotros tenemos que ser como padres consistentes. Todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que ser consistentes. ¿Por qué? Dice la palabra, mire, en 1 Timoteo. No es cierto, perdón. Dice la palabra en Colosenses capítulo 3, verso 21. Colosenses capítulo 3, no viene en su guía, pero usted apúntelo, pero sí viene ahí. Dice la palabra: padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Así dice Colosenses 3:21. Ahora, muchas veces usted no se da cuenta, pero hay generaciones de jóvenes que se encuentran desanimados hoy. Desanimados. ¿Por qué? Porque sus padres son inconstantes. Los empiezan a educar de cierta manera. Un día es educarlos con la vara de corrección, y al siguiente día es no, es que dijeron que ya no hay que golpear a los hijos.
porque se trauman. A cabo los papás ya están traumados, mejor no les peguen. O el refuerzo positivo, ¿no? No le digas que no a los hijos, mejor diles otra cosa. Y yo le digo algo. Cuando el Señor Jesús vino al Getsemaní y estaba orando y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El Padre, ¿qué le dijo? Silencio. Y podemos decir, no le dijo nada. Ahora yo le voy a preguntar, ¿a dónde terminó yendo? ¿A qué se refería el Señor Jesús? ¿A no ir a dónde? ¿Qué terminó haciendo? Terminó yendo a la cruz. Quiere decir que el Padre le dijo ¿qué? ¿Tuvo que ir a la cruz o no tuvo que ir a la cruz? No es que el Padre viniera y le dijera: ok, mira, no te voy a decir que no, pero pues mejor, ¿qué tal que te parece que si no vas, nomás vas un ratito y te regresas? ¿Verdad que no? Fue un no. Yo le voy a decir, muchas veces nosotros empezamos a agarrar ese tipo de modas, ¿no? Es que ahora no les digas que no, ahora dales un refuerzo positivo. No, es que ahora no les des con la vara porque entonces los vas a traumar. No, es que ahora esto. Es que ahora cómprales todo. Ahora es que el método no sé cuál. Y yo le voy a decir, el único método que usted y yo debemos utilizar es el método que se encuentra en la Biblia. Solo 2 amenes. Ahora le voy a decir, ¿por qué nos volvemos inconstantes? Dice ahí en Efesios, sino críenlos. Diga conmigo, críenlos. Ahí en el punto 1 dice 3 claves para llevarlo a cabo. Número 1, críenlos. ¿Qué significa criar? Criar, yo lo busqué en el diccionario y es proveer, sustentar a alguien para que crezca, se desarrolle y se vuelva independiente. ¿Qué es criar? Proveer, sostener a alguien para que crezca, se desarrolle y se vuelva independiente. Dice la palabra ahí en su guía, en Primera de Timoteo capítulo 5 verso 8, dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Papá, mamá, lo primero que usted tiene que hacer con sus hijos es criarlos. Diga conmigo, criarlos. Y eso alimentar, para que ellos crezcan, se desarrollen y se vuelvan independientes. Déjeme decirle algo, papá y mamá. Los hijos que usted tiene hoy son prestados. Nadie. Aunque usted no quiera, aunque yo no quiera, tarde o temprano ellos van a partir. Pero ¿sabe cuál es la cosa? La cosa es si les hemos dado lo necesario para que ellos crezcan y se desarrollen para cuando llegue ese momento. Y no me refiero solo a lo material. Porque sí, a lo mejor hasta hay padres que les han dado más porque, no, es que le estoy dando lo que yo no tuve. Tiene sustento, tiene techo, tiene vestido, Pero le voy a decir algo, ¿realmente usted cree que lo está criando? Porque criar va más allá solamente de sustentar. Criar también es formar el carácter. Formar una persona para que sea capaz de formar una familia íntegra, que sea una persona que le dé la gloria y la honra a Dios. ¿Y eso sabe dónde es? En casa. Diga conmigo, en casa. ¿Sabe qué hemos hecho? Muchos hemos pensado que la crianza de nuestros hijos lo tiene que hacer la escuela. Y usted está muy equivocado. Si usted piensa que su hijo es como es por culpa de la escuela, usted está equivocado. Porque la escuela solamente es un lugar para que ellos adquieran conocimiento. La formación de su carácter, la formación de su ser interior, ¿sabe a quién le corresponde? A usted.
Usted no puede echarle la culpa a la escuela porque su hijo no es bien portado. Usted no puede echarle la culpa a sus amigos de que ellos sean patanes. Usted no puede echarle la culpa al reggaetón de que sus hijos sean promiscuos. No. ¿La culpa de quién es? Del papá, de la mamá. Porque ellos son los que tienen que criar a esos hijos. Yo le voy a decir, tampoco los abuelos. ¿Hay abuelos aquí hoy? Abuelos, con todo respeto les voy a decir algo. No es su responsabilidad criar a sus nietos. Ninguno dijo amén. Yo sé que aquí les piso el callo a varios, pero bueno, no es responsabilidad de los abuelos criar a los hijos de sus hijos. No le está haciendo usted un favor a su hijo o a su hija o a sus nietos. Los está echando a perder. Porque la responsabilidad, ¿sabe de quién es? De los padres. Usted como abuelo o como abuela le está quitando la identidad a los padres de esa criatura. También le voy a decir algo. Tampoco es la responsabilidad del hermano o de la hermana mayor criar a sus hermanitos. Porque luego hay muchos papás que se les hace muy fácil de: ay, tú dale de comer, tú eres el mayor, tú cuídalo, tú llévalo a la escuela, tú hazle la tarea con él, tú esto. Ya está el pobre chamaco o la pobre chamaca más grande asumiendo un rol que no le toca. Nadie. Esa es responsabilidad suya porque usted tuvo al chamaco. Usted tuvo al hijo, ¿no? Entonces, ¿quién se tiene que tomar la responsabilidad? No le eche perder la vida a sus hijos mayores, ni les eche perder la vida a sus hijos menores. Asuma su responsabilidad y críe a sus hijos. Amén. Pero no se trata de criar por criar. Dice criar en la disciplina del Señor. Póngale ahí, por favor, en el punto número 2, en la disciplina del Señor. En la disciplina del Señor. Dice la palabra en Proverbios 19, verso 18. Me lo puedes poner en la Reina Valera. Proverbios 19, verso 18. Reina Valera. Si tienes la versión 60, me encantaría. Se lo leo. En su guía viene, dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Fíjese bien lo que dice: mas no se apresure tu alma para destruirlo. Dios al que ama corrige. Dios al que ama disciplina. Dios lo ha disciplinado a usted. Si usted ama a sus hijos, ¿qué tiene que hacer? Disciplinarlos oportunamente. Dice ahí: mientras haya esperanza. ¿Sabe? Muchas veces estamos dejando pasar la disciplina. Ah, no, ahora sí a la otra. Es la última vez que te la perdono. ¿Sabe cuántas veces ha escuchado eso su hijo? Sí, así. Usted mismo sabe. Dice: mientras haya esperanza. Nosotros no debemos dejar pasar la disciplina, disciplinar a nuestros hijos. Porque si nosotros dejamos de disciplinar a nuestros hijos, entonces en lugar de hacerles un bien, le estamos haciendo un mal. Habrá algo importante ahí, dice: no se apresure tu alma para destruirlo. Algo que usted y yo debemos de saber es que debemos disciplinar a nuestros hijos con sabiduría. Nadie dijo amén. Necesitamos disciplinar a nuestros hijos con sabiduría. Pero dice ahí: no se apresure tu alma
para destruirlo. El problema es que cuando nosotros no estamos disciplinando a nuestros hijos con sabiduría, es porque estamos permitiendo que nuestra alma, ¿qué haga? Se apresure. ¿Y sabe qué está en nuestra alma? Nuestras emociones. La palabra dice: en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿La ira es una emoción? ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede? Usted ve que su hijo, no sé, rompió algo en la casa. ¿Usted lo tiene que disciplinar? En el momento, ¿lo tiene que disciplinar o no? ¿O lo va a dejar pasar? No, lo tiene que disciplinar. Pero lo tiene que disciplinar ¿con qué? Con la sabiduría de Dios. ¿Qué sucede si se adelanta, si se apresura la emoción y usted está enojado? ¿Lo va a disciplinar con la justicia de Dios? ¿Con la palabra de Dios? ¿O lo va a disciplinar en su emoción? ¿Y qué va a terminar siendo de ese muchacho, de esa muchacha? Se va a destruir. ¿Sí entendió eso o no? Por eso necesito, y no nada más la emoción de ira, porque muchas veces, como papá o mamá decimos: ay, es que está muy chiquito, déjalo. ¿Qué intervino ahí? La emoción. ¿Qué pasó con ese niño? Mire, le voy a dar un ejemplo. Hace poco vi un video donde estaba un niño pequeño de unos 2, 3 años, caminaba ya con un niño más grande, como de unos 6, 7 años o 5, no sé. Y pasa el niño y pum, 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 le pega unos buenos manazos al hermano en la espalda. Y se veía el video, estaba filmando la mamá, ¿no? Y la mamá ataca la risa. Ja, 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 ja. Donde se voltea el niño más grandecito y le hace ¡pah! Y suelo por allá botó el chamaco. No, hombre, se para la mamá como leona. Ya sabe que, digo, si usted ha visto una mamá como leona, hasta miedo da, ¿no? Y entonces, se para, ¿por qué le pega? Está más chiquito. Y se lo suena al otro. Yo le digo, ¿eso está bien? ¿Está bien? ¿Verdad que no? Tenía que haber corregido al chiquito desde el momento que le empezó a golpear al más grande. Yo no justifico que el más grande le haya pegado al más chico. Sin embargo, ¿quién tiene la culpa ahí? ¿Quién tiene la culpa? Los papás. ¿Y cuántas veces hacemos eso? Dejamos que nuestra emoción se adelante a la sabiduría y entonces no corregimos, no disciplinamos. Mire cuántas veces de chiquito, por ejemplo, de repente el hijo le dice una mala palabra. Y en lugar de usted enseñarle y corregirlo, le ríe. Ay, mira qué bonito, su primera palabra. Habla igualito que Polo Polo, mira. Ay. Pero qué tal que el chamaco tuviera 13 o 14 años y le hablara así, le siguiera hablando de esa manera. ¿Qué tanta risa le iba a causar a usted? ¿Qué tanta risa le causa ahorita que un bebé de repente le agarre a cachetadas? Pero si ese bebé tiene 15 o 16 años, ¿qué tanta risa le va a causar? Corrige a tu hijo y te dará descanso. Amén. Y luego el tercer punto dice: en la instrucción del Señor. Dice: críenlos en la disciplina del Señor, número 1, y en la instrucción del Señor, número 2. Dice la palabra en el libro de Deuteronomio capítulo 6, verso 6. Dice la palabra: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas. Fíjese bien, verso 7. Incúlcaselas de vez en cuando a tus hijos, ¿no? Dice: incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Fíjese qué importante es que papá y mamá conozcan la palabra de Dios.
Nadie. Quiere criar a sus hijos en la instrucción del Señor, tiene que llenar su corazón de la instrucción del Señor. Dice ahí, grábatelas ¿dónde? En tu corazón, para que así tú le puedas decir eso a tus hijos continuamente. Dice la palabra, de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y yo le pregunto, ¿de qué habla su boca a sus hijos? Dice, incúlcaselas, háblales. Cuando llegues a tu casa, ¿qué tienes que hablar? La palabra de Dios. Cuando vayas en el carro con ellos, ¿qué tienes que hablar? La palabra de Dios. Cuando se vayan a dormir, ¿qué les tienes que hablar? ¿Sabe cuál es el problema? Que no podemos dar lo que no tenemos. No podemos reproducir lo que no somos. Y si nosotros no estamos preocupados como padres de tener grabado en nuestro corazón las instrucciones de Dios, ¿cómo vamos a instruir a nuestros hijos? ¿Entendió eso o no? ¿Cuántos hijos dicen amén? Ahora les toca, hijos. Los roles de los hijos. Volvemos ahí a Efesios capítulo 6 verso 1. El rol de los hijos. Dice el verso 1 de Efesios 6: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es, diga conmigo, esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. ¿Cuántos hijos dicen amén? A ver si siguen diciendo amén ahorita. Fácil. ¿Quién sabe aquí que ser hijo es fácil? Seguro nadie. Oiga, está muy sencillo. Dice la palabra: hijos, obedezcan. Número 1, apúntele ahí: obediencia. Rol de hijo número 1, obediencia. Dice la palabra en Proverbios capítulo 19 verso 18. No, perdón, no es ese. Disculpe, pero no es ese. Dice en Colosenses 3 verso 20. Colosenses 3 verso 20. Dice la palabra de Dios. No viene ahí en su guía, pero se lo voy a leer. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto le agrada al Señor. Hijos, obedezcan a sus padres en... A ver, ¿cuántos hijos hay aquí? Levanten su mano sin miedo. Ahora, papás, díganles: obedece en todo. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, sin excusas. Sin excusas. Nada de que, ay, ¿por qué si a todos los dejan, por qué a mí no? Si a usted no lo dejaron, obedezca. Ay, ¿por qué si todos tienen novia, por qué yo no? Si a usted no lo dejan, obedezca. Ninguno dijo amén. Dice: obedezcan a sus padres ¿en qué? En todo. ¿Cuál es el límite? El pecado. ¿Cuál es el límite de su obediencia a sus padres? El pecado. Mientras sus padres no le pidan a usted que haga algo que vaya en contra de la palabra de Dios, usted, perdóneme, no tiene excusa para no obedecer. Nada más los papás dijeron amén. Es así. Usted no tiene ninguna excusa, ningún pretexto para no obedecer a sus papás. ¿En qué? ¿Y si no lo dejan salir? En todo. Punto número 2. Honra a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida y todo lo que hagas te vaya bien.
Número 2, O es honra. Número 2 es honra. Y aquí entramos en algo. ¿Qué es la honra? ¿Qué es la honra? Diga conmigo: apreciar, valorar. ¿Hay hijos aquí o no? Se me fueron los hijos ahorita, todos, se les fue el internet. Honra, valorar, apreciar. Ahora yo le voy a decir algo. No basta con que usted venga con su papá, su mamá y le diga: ay, qué bonita mamá te ves, hasta se ve que bajaste de peso. ¿Quiere usted honrar verdaderamente a sus padres? Ningún hijo dijo que sí. ¿Quiere honrar a sus padres? Saque buenas calificaciones. Yo le voy a decir, si usted saca buenas calificaciones es porque le está echando ganas a la escuela. Si usted le está echando ganas a la escuela es porque usted está apreciando el esfuerzo que están haciendo sus papás porque usted vaya a esa escuela. Quiere honrar a sus papás, échele ganas a la escuela. Es lo único que le toca hacer. Ups. Quiere honrar a sus padres. Cuide lo que le compran. Cuide lo que le compran. No es posible que a usted le compren algo, un celular, algo, y usted no lo cuide. ¿Sabe qué demuestra eso? Que usted no está valorando el esfuerzo que están haciendo sus padres, porque a lo mejor ellos dejaron de comprarse algo a sí mismos para comprárselo a usted. Quiere honrar a sus padres, cuide lo que ellos le compraron. Quiere honrar a sus padres, cuide su casa. Cuide su casa. No es posible que haya hijos que van a otras casas y son tan modositos. Ay, sí, señora, le ayudo a lavar los trastes. Ay, sí, yo le tiendo la cama. Casi que páseme la aspiradora, yo le aspiro. Y en su casa: oye, hijo, recoge tus calzones del piso. Ay, no, yo no. Ni que fuera la chacha. ¿Quiere honrar a sus padres? Cuide su casa. Cuide su casa. Es más, déjame decirle algo. Honrar es dar. Dígale a su hijo que está ahí: honrar es dar. Y yo le pregunto: hijo, ¿cuántas cosas le ha dado a su papá? ¿Cuántas cosas le ha dado a su mamá? Que no vengan de parte de su papá o de su mamá, ¿verdad? Porque no cuenta que su papá le dio: ten, hijo, ve y cómprale unas flores a tu mamá. Ay, yo sí le di unas flores. No. ¿Qué le ha dado usted? A lo mejor usted dice: yo no tengo dinero, no tengo para comprarle. Ok, lávele el carro. Nadie. Yo le digo algo: honrar es dar. Dice la palabra: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honrar es dar. ¿Sabe cuál es el problema de los hijos? Los hijos pensamos muchas veces que como hijos solamente tenemos que estirar la mano. Y está usted mal. ¿Quiere honrar a sus padres? Deles tiempo. Cuando su mamá le diga: a ver, mijito, otra vez enséñame a usar el Facebook, deles. No la critique, enséñele. ¿Alguien entendió eso o no? ¿Quieres la promesa de ser de larga vida y que todo te vaya bien? ¿Cuántos hijos quieren esa promesa? Obedece en todo y honra. ¿Es fácil? Vamos a tener que dar esta enseñanza otra vez. Ok, quiero terminar con algo. Quiero terminar con una palabra que el Señor me dio cuando estaba estudiando esto. En 2 de Crónicas capítulo 7 verso 14. Se me acabó el tiempo, ¿verdad? 2 de Crónicas 7, 14. Dice la palabra de Dios. Ahí viene al final: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora,
y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré. Fíjese, Malaquías termina diciendo: enviaré al profeta Elías para que reconcilien los padres y los hijos, no sea que la tierra se hiera con destrucción. Muchas familias están lastimadas, muchas familias están a borde de destruirse. ¿Sabe por qué? Porque padres e hijos no están haciendo el rol que les toca. Pero le voy a decir algo. Hoy Dios envió su Espíritu Santo a este lugar a manifestar el poder de Elías. ¿Sabe para qué? Para que usted se reconcilie con sus padres o con sus hijos. Nadie dijo amén. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quiere restaurar su tierra. El Señor quiere que usted, al orar en esa relación restaurada con sus padres, con sus hijos, Él quiere restaurar su familia. ¿Alguien quiere eso o no? Yo le invito a que se ponga de pie. Dice ahí que cambie su mala conducta. En otra versión dice que se arrepienta. Y mire, muchas veces pensamos en el arrepentimiento como algo para cosas muy graves. Ay, que se arrepientan los que andan matando, que se arrepientan los asesinos, los mentirosos, los fornicarios, que se arrepientan esto. Si no he sido un buen padre o si no he sido un buen hijo, también necesito arrepentirme. Nadie. También necesito arrepentirme. Si yo hoy puedo reconocer que no he tenido la conducta, no he cumplido con el rol de padre o el rol de hijo que Dios determinó para mí, entonces yo necesito arrepentirme. Así que yo le invito a que cierre sus ojos. Yo sé que el Espíritu Santo está en este lugar, así como estuvo sobre Juan el Bautista desde el día de su nacimiento. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios está aquí desde antes de que usted y yo llegáramos aquí. Y Él está preparando nuestro corazón. ¿Sabe para qué? Para reconciliar a los padres y a los hijos, para que Dios pueda encontrar un pueblo bien dispuesto a recibirle. Yo creo que no soy yo. Dios quiere encontrar en este lugar un pueblo bien dispuesto a recibirle. Por eso yo le invito, cierre sus ojos y deje que el Espíritu Santo obre en su corazón. Si usted no ha sido un buen padre, si usted no ha sido un buen hijo, deje que el Espíritu Santo obre en su corazón. Hoy usted tiene que salir de aquí abrazando el rol de paternidad que Dios le ha entregado.